Hello everyone, ¿qué tal estáis? Yo espero que estéis súper bien, como siempre. Yo por mi parte estoy feliz de traeros este vídeo porque la verdad que llevaba mucho tiempo queriendo probar este producto en concreto. Como siempre, antes de seguir con el vídeo, te pido por favor que le des a suscribirte, es totalmente gratuito. Dale a la campanita para que YouTube te avise de cada vez que suba vídeo. Dale a like si te ha gustado, un dislike si no te gusta. Y bueno, coméntame aquí abajito si tú has probado este tipo de productos, qué formato, si has utilizado esta marca o no sé, lo que quieras. En el día de hoy vamos a probar dos productos, uno de marca blanca y otro de marca de P&G, que bueno, ya lo habréis leído en el título del vídeo, que es el Lenor Unstoppables. Bueno, realmente este es el Lenor Classic, a ver, ahí, y voy a compararlo con el de Alcampo, con las perlitas de Auchan. Mira, por aquí veis un poquito la diferencia, ahora os daré una diferencia más de cerca. Y bueno, a ver, todo esto empezó, no os voy a mentir, porque encontré en Carrefour esta muestra de Lenor Unstoppables, como veis. De hecho, esta la voy a sacar en un blog y la utilicé a ver qué tal iba. Siempre, como ya he dicho, me ha dado muchísima curiosidad si esto como suavizaba la ropa, o sea, era tipo suavizante o algo similar, pero realmente esta muestra la usé con las fundas de sofá y sinceramente no veo diferencia, o sea, no veo que haya suavizado la tela. Al revés, simplemente veo que le he añadido un frescor, o sea, un frescor, un aroma, pues eso, le he añadido este perfume que supongo que sea duradero, como dice la promoción, bueno, el marketing, y como pone aquí, hasta 12 semanas de olor fresco en el armario. Pues no lo sé. Pero para eso estamos aquí, para probar estas cosas. Y vamos a ello, os voy a presentar los dos productos que yo tengo. El primero y el que ya estoy utilizando es el de Alcampo, pone Pearls and Perfume. Y es en el tono, iba a decir. Y es en la fragancia Fresh. He intentado que ambos dos tuviesen más o menos el mismo aroma que la muestra para hacerme una idea, ¿vale? Pero la verdad es que son bastante diferentes en cuanto al uso, lo primero, y a lo que es la perla en sí. Este nos dice que son perlas perfumadas, perfume de síntesis, composición, perfumes, citronelol y limonene. Consejos de utilización: ponga el dosificador lleno. A ver, esto viene con un tapón, ¿vale? Para que puedas meter las perlas en la lavadora, como pone aquí. Ponga el dosificador lleno de perlas en el tambor de la lavadora, o bien ponga las perlas directamente en el compartimento del detergente. Yo las he metido directamente a la lavadora con el dosificador, no he metido en el cajón de detergente. Advertencia: no poner las perlas en el compartimento destinado al suavizante, ¿vale? Entonces no es suavizante. La verdad que el olor es bastante como a ropa limpia. Es que me recuerda a algo. Me recuerda a mimosín el olor. Es como cuando lavas la ropa con el suavizante mimosín y te queda el olor de la humedad y del mimosín, pues así huelen. Y nada, paso a mostraros las perlas, qué aspecto tienen. O sea, realmente están húmedas. Yo pensaba que iban a ser blanditas, pero no, son duras. Y destiñen. Me han dejado los dedos un tanto azules. Ahora me va a oler las manos a perfume de ropa. Como veis, las perlas son un tanto extrañas, tienen un tono azulado. Cuidado porque destiñen un poquito si las tocas. Se te queda la mano un tanto azulilla. Pero bueno, por lo menos tiene buen aroma. Bueno, pues como habéis visto, como habéis visto la textura que tienen, el color y demás,
Ya os digo que el perfume se parece mucho al de Mimosin, con un retro húmedo. Y bueno, este sería el producto de Auchan y os paso con el vídeo del cómo queda la ropa y cómo huele con el perfume de Auchan. Por cierto, no pone en ningún momento ni en ningún sitio la duración del perfume de esto, es decir, al igual que el de la muestra esta, te pone que dura hasta 12 semanas el olor fresco en el armario. Este no te pone absolutamente nada. Bueno, pues acabo de tender la lavadora, como veis por ahí. Y sinceramente, me ha gustado y no me ha gustado. Bueno, realmente es que no me ha llamado mucho la atención, porque huele mejor en la botella que lo que deja en la ropa. Y sinceramente, no decía nada de que suavizase, pero sí que en ciertas prendas las noto más suaves, y no es por el jabón ni por el higienizante que uso, porque lo llevo usando bastante tiempo y sé cómo dejan la ropa. Así que no sé, y el olor dejan un olor, o sea, esas perlas dejan un olor muy raro, las de Alcampo. No sé. Yo creo que no merece la pena la reducción del precio para lo que es y para lo que dejan la ropa. Y ahora os voy a presentar al de marca, al de marca P&G, que es Lenor Unstoppables. Bueno, no, perdón, este es Lenor Classic. Es decir, que antes de el Lenor Unstoppables, con el que han hecho una publicidad brutal, todo el mundo conoce el anuncio de la señora ahí agitándolo como si fuese una maraca. Bueno, pues que sepáis que hay un Classic. Este es con olor frescor de abril, no sé. Y la verdad que aquí hay una marca un tanto extraña, en plan, quita esto de aquí, ábrelo, no sé, es muy extraño, como veis. Yo, por seguridad de si da algún tipo de reacción o cualquier cosa, jamás quito las etiquetas del todo de los productos. Por eso, porque no me gusta, puede ocurrir cualquier cosa y necesitas la información del producto, incluso a dónde llamar si tienes algún problema y demás. Entonces yo, como veis, está precintado todavía, no lo he abierto, lo voy a abrir con vosotros, pero no le voy a quitar el envoltorio. Las perlas se pueden ver también por debajo, son muy diferentes a las otras, mirad. Son bastante diferentes. Como habéis visto, son bastante diferentes las unas de las otras, pero bueno, procedo a abrir el precinto. Ah, por cierto, una cosa que no he dicho tanto del uno como del otro es que si aprietas, ¿vale? Los envases sale el olor, ¿vale? Entonces, para que sepas más o menos cómo huele. Entonces aquí lo mismo, viene... Uy, qué cosa más curiosa. Entonces, ¿cómo sabes cómo huele? A ver, me he quedado un tanto cortocircuitada con lo que está sucediendo aquí, porque claro, a ver, esto, según además te pone aquí, ¿vale? Te pone aprieta y huele, claro. Entonces así y te huele a lo de dentro, pero claro, destapas, esto es el dosificador normal y aquí tienes una tapadura. Y por lo que estoy viendo no tiene agujeros. Brujería. Vamos a abrir del todo. Huele genial. Me encanta. Huele súper bien. Y voy a proceder a echar algunas perlitas aquí para mostraroslas como con el de marca blanca. Como veis, son totalmente distintas. Como veis aquí. Y a ver.
no mancha nada. Pero como habéis visto son bastante distintas, son súper suaves, mucho más suaves que las otras. Y estas tienen un color homogéneo por todo, por lo que es toda la perlita. A diferencia de la otra, como veis tiene esta cápsula con el capuchón como capuchón. Supongo que también la puedes abrir, efectivamente, también lo puedes abrir así, pero bueno, lo suyo es que uses el capuchón, que para algo está ahí, la acabo de liar, parda. Bueno, yo no os recomiendo que quitéis el capuchón porque entonces ya se pierde la magia, se queda esto por dentro. A mí eso me pone muy nervioso. En fin, da igual. Este sí que es cierto que pone que no se introduzca lo que es el dosificador, sino que esto solo se utilice para medir la cantidad de bolas que sacas y meter las bolas directamente en el tambor sin ropa dentro. Curiosamente, el otro no pone nada. De hecho, os lo voy a leer. Dice: gránulos amplificantes del aroma, mantener fuera del alcance de los niños, en caso de ingestión, llamar a tal sitio. Pero vamos, aquí arriba te pone que número 1, eches estos. Número 2, que las eches dentro del tambor. Y número 3, que añadas la ropa. Bueno, pues nada, al igual que con el otro, os paso con el vídeo de este. Bueno, pues ya acabo de sacar la segunda lavadora con la que he puesto el Lenor. Y os puedo asegurar que esto huele a las mil maravillas. O sea, es brutal. Y sinceramente creo que merece la pena. Bueno, y ahora ya os dejo con la reflexión final, con la comparativa final y con mi veredicto. Pues bueno, ya he probado los dos productos y lo cierto, antes se me ha olvidado deciros los pesos de cada envase. El de Alcampo trae 275 gramos y el de Lenor trae 210 gramos. Al peso, o sea, lo que es así a la mano, este parece que pesa bastante más que este. También es cierto que las perlas de este vienen secas y las de este traen humedad. Entonces, no sé. Lo que sí que sé es mi veredicto final. Con Lenor no he notado que la ropa tenga una suavidad extra o lo que sea, es decir, no contiene suavizantes, y eso para mí es muy importante, ya que mi lavadora es virgen en tema de suavizante. O sea, no le hemos echado nunca suavizante a nuestra lavadora, ya que, bueno, ni es buena para la ropa, porque al final eso hace que cojan menos agua y por tanto se limpie menos el tejido. Sobre todo si laváis microfibras en lavadora, lo que va a hacer es que la microfibra ya no vuelva a coger el agua. O sea, es horrible. Y siempre después quedan restos. Entonces lo mejor es no usar suavizantes. Y si queréis usar un suavizante natural, usad vinagre de toda la vida, vinagre de vino blanco. Estas sí que es cierto que dejan como algunos tejidos más suavizados, por lo que así que entre estos dos me quedo con el original, con el Lenor. Sí que es cierto que es más caro, pero merece mucho más la pena para mí. O sea, y es que me ha dejado la cocina, ojo, cuidado como me ha dejado la cocina, con un olor buenísimo y demás. Esta vez he comprado, ya lo sabéis, el Classics, pero probablemente esté comprando el Lenor Unstoppables,
A ver si puedo conseguir el mismo de la muestra para seguir probándolos. Y además es que hay de un montón de fragancias. Si de verdad cumple lo que promete, que es dejar una fragancia duradera en la ropa, oye, es una buena alternativa al suavizante. Y ahora diréis, ¿y con este otro qué vas a hacer? Pues no lo sé. A ver, yo hago una mezcla para los textiles del hogar. Ahora mismo estoy usando un perfumador, vamos, un perfume de textiles líquido de Mercadona. Pero bueno, cuando se me acabe pues echaré mano de este e intentaré diluirlo de alguna forma y usarlo así, como perfumador de textiles, y ya estaría. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues nada, ya lo sabes, me das un me gusta. Si no, pues un dislike, no pasa absolutamente nada. Recuerda suscribirte para que no te pierdas nada y activar las notificaciones, porque así YouTube te va a avisar cada vez que yo suba vídeo. Coméntame aquí abajito si usas suavizantes, si no lo usas, si usas perfumadores en perla o líquidos como tengo yo para hacer la mezcla en Flux Flux. Y... ¡oh! ¡Qué hostia me pega! Repetimos. Coméntame aquí abajito si vosotros usáis suavizantes, si no, si sabíais estos datos que os he dado sobre el suavizante, si usáis por supuesto perfumadores para textiles, ya sea en bolitas o líquido, que me encantará saberlo y os estaré comentando. Así que nada, yo aquí me despido, como siempre, un besazo enorme. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!